Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Hoy día vamos a leer el capítulo 14 del libro de Salmos. Seguimos con los Salmos, seguimos con nuestra lectura del libro de Salmos. Apenas estamos en el 14, no estamos en la décima parte de lo que el libro contiene, son 150 capítulos, menos de la décima parte. Capítulo 14 es un capítulo pequeño, como suelen ser todos estos capítulos. El libro de Salmos es un compendio de poemas, de canciones, de oraciones, ruegos, reclamos, alabanzas, hecho por poetas. Mayoritariamente el rey David ha sido el gran poeta compositor de todos estos salmos, pero no el único. Hemos leído la historia del rey David por largos libros y capítulos y muchísimas historias. Entendemos y conocemos ahora a David en vez de juzgarlo. Es tremenda la historia de David. Y además era muy creativo, muy músico, muy artista. Y se deja ver eso, se refleja en sus historias. Y durante sus historias, él registraba y guardaba sus creaciones, sus composiciones. Las entregaba al coro del templo, las entregaba a los músicos del palacio y del reino, etc. ¿No es cierto? Y este registro de compendio, colección de creaciones, es lo que es el libro de Salmos. Hemos leído ya 13 capítulos, o 13 de esas creaciones, ahora vamos con la 14. Dice acá, al músico principal, Salmo de David. Era una canción, un himno, sea alabanza, o vamos a ver el tema que cubre aquí. El resumen dice aquí, David dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Israel se regocijará en el día de la restauración. ¿Okay? Es como el tráiler, el resumen de lo que va a ser este capítulo. Y en muchas ocasiones es enlazado estos salmos o algún salmo con profecías, ¿okay? Con profecías, revelaciones, inspiraciones de cosas que van a pasar, dichas por profetas, por lo que se consideran estos salmos sagrados también, porque reflejan mucha inspiración divina. Por eso compendiados e incluidos con la Biblia. Dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han hecho obras abominables. No hay quien haga el bien. Parece que está describiendo nuestro año actual, ¿no es cierto? Dice el necio. Acá una referencia a Salmos. No hay Dios, una referencia a otros Salmos 10 y otros. Muy bien, yo quiero más una explicación etimológica más concisa de qué significa necio. Mi traducción o interpretación literal inmediata es tonto, terco, pero es algo más. ¿Qué más involucra la palabra necio? Vamos a darle sin contexto a esta pregunta, ¿ok? ¿Qué significa, dónde está acá qué significa la palabra necio? Necio es una palabra del español que significa tonto, estúpido, tonto o necio en el sentido de falta de inteligencia o juicio. Interesante. Persona que actúa de forma irracional, obstinada, o sea, terquedad, o sin sentido común. Bueno, lo del sentido común hoy en día realmente no hay nada menos común que el aparente sentido común, ¿no es cierto? Otros significados según el contexto: necio, alguien que se comporta de manera absurda e imprudente o imprudente. Puede tener un matiz de terquedad, como habíamos dicho, una persona que se empeña en algo a pesar de que es evidente que está equivocado. ¡Wow! Todos somos necios en cierta medida, ¿no es cierto? En algunos contextos literarios o bíblicos se usa como sinónimo de insensato o ignorante. Insensato quiere decir que no tiene sentido, ¿no es cierto? No seas necio y ponte el abrigo, hace frío. No seas tonto. Es tan necio que no escucha consejos, es tan terco o estúpido. ¡Qué necia idea! ¡Qué idea tan absurda! Sinónimos: tonto, idiota, imbécil, estúpido, insensato, bobo, torpe, terco.
Ok, creo que lo teníamos claro, ¿no es cierto? Antónimos, o sea, los opuestos. Es sabio, inteligente, prudente y sensato, con sentido. Es una palabra un poco fuerte o despectiva según cómo se use, similar a foolish en inglés. Foolish es tonto. Muy bien. Entonces, ahora si le doy el contexto de la escritura, obviamente me va a hablar de el significado de necio en el sentido de Dios, en el sentido de este concepto de no hay Dios. Qué tonto, qué estúpido, ignorante, terco es aquel que dice no hay Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Se han corrompido. Han hecho obras abominables, horribles, despreciables, malvadas. No hay quien haga el bien. Interesante, ¿cuántos dicen no hay Dios? ¿Somos todos necios por decir eso? Los que podamos decir eso. Ahora, ¿por qué? Nos da un porqué acá. Está clarísimo para nosotros, pero el que sostiene esta idea se va a defender. No está dando ninguna prueba a esta idea, ninguna evidencia, simplemente es un insulto pelado. Lo relaciona con el no haber Dios, lo relaciona con la maldad. La maldad es sinónimo de no Dios. Número 2. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entendido, sabio, conocedor. No estamos en una época, o no sé si es la época, pero no hay una tendencia humana en la que cuanto más entendido soy, más pienso que Dios no es necesario. Pero Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Voy a poner acá, Jehová miró, marca, para ver. Todos se han desviado, a una se han corrompido, o sea, de golpe, todos se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Está hablando de una forma retórica? ¿Es una analogía? ¿O es una profecía? ¿O es una historia pasada? Hemos visto situaciones en las que Dios se ha hartado. Por ejemplo, cuando se declaró, profetizó el diluvio, Noé. Todos van a morir, todos. Y se buscó a buenos, y no hubo más buenos que Noé, su esposa y sus 3 hijos, y las 3 esposas de los hijos, 8 personas. Fueron los únicos que subieron al arca. El resto murió. La película Noé de Darren Aronofsky, la moderna del 2009, 10, 11, no sé, la última, tiene unas representaciones que vienen del autor de la película, el director de la película, Darren Aronofsky, que me parecen, o sea, no están sustentadas en la Biblia, pero me parecen fascinantes puntos de vista potencialmente posibles, valga la redundancia, en la que habla de que la condenación no era para todos menos los 8, sino para todos. Noé decía en la película, Dios nos ha permitido sobrevivir el diluvio, pero no nos va a permitir multiplicarnos y repoblar la tierra y sobrevivir como sociedad humana, sino simplemente envejeceremos y seremos los últimos. Uno no podía tener hijos, uno de los hijos casados. Noé y esposa ya no podían tener hijos, tuvieron 3 y se acabó. Estos 3 hijos con sus esposas uno no podía tener hijos, el otro no tenía esposa y el otro era un niño. Algo así, ya me estoy olvidando. Y por lo tanto no se veía forma de fructificar. Y pinta la escena como que milagrosamente
la nuera que no podía tener hijos, de pronto pudo tener hijos, por una intervención del abuelo Matusalén, que murió en el diluvio. Intervención de Matusalén para la estéril, y que de pronto podía tener hijos, sin que Noé se entere. No era secreto, pero ocurrió sin que Noé se entere. Y de pronto se embaraza en el arca, ya con todo el mundo muerto, y solo ellos 8 como únicos sobrevivientes en la tierra, y se embaraza. Y esto rompe el esquema que Noé había recibido o interpretado o entendido de Dios para esta destrucción tan terrible. El carácter de Noé representado en esta película fue absolutamente impresionante, fuerte, ¿no? Obediente al punto no sé cómo explicarlo, es impresionante, me encanta esa película. Y la lucha de Noé de cumplir con la voluntad de Dios. Todos deben morir, no hay más humanidad, porque Dios me lo ha dicho y tengo que cumplir, y yo obedezco aunque me duela, me arda y todos piensen mal de mí. Es terrible la posición de Noé. ¿Cuántas veces nos hemos visto obligados a obedecer y cumplir algo sabiendo que así debe ser, aunque nos dañe y haga daño a los que amamos? Es espantosa esa posición. Y así se encontraba Noé en la película. Y luego torna su corazón por la visión de la inocencia y la pureza de la nueva oportunidad que representaban los bebés, al verlos en el momento en que los va a matar, porque no debe haber más humanidad y tengo que cumplir la voluntad de Dios. Esta lucha interna tan desgarradora siempre me impresionó. Este es un momento, está toda esta historia, donde Dios podría ser representado como que miró a la humanidad y vio a buscar a ver si había algún entendido, alguien que siga a Dios, alguien bueno, porque los que no siguen a Dios acá lo está relacionando como corruptos, abominables, que no hacen el bien. Entonces buscó a alguien que haga el bien y no encontró. ¿Fue el diluvio uno de esos eventos? O tal vez cuando Moisés, mucho tiempo después, rescata al pueblo de Israel de Egipto a través del Mar Rojo, los 10 prodigios, los años en el desierto de Sinaí, Horeb, y está recibiendo los mandamientos en la punta del monte de Horeb, y el resto se demora como un mes arriba, y el resto del pueblo decide volver a las costumbres paganas egipcias de donde habían salido, porque ya murió Moisés, no vuelve, un mes se ha ido, ¿qué hacemos? Tenemos que depender de algo, Jehová no nos habla a nosotros y se ha llevado a Moisés, ¿y ahora qué hacemos? Empezamos a adorar a los dioses que conocemos de Egipto, porque hemos estado 400 años allá, y empiezan la idolatría. Y Jehová otra vez aparentemente se arrepiente de haber hecho este favor al pueblo de Israel, porque era promesa a Abraham, un antiguo ascendiente de este pueblo de Israel, el original. Le había prometido que toda su descendencia iba a ser fructificada, el pueblo de Dios protegido, el portador del evangelio a través de todas las generaciones para siempre, bendiciones para toda la familia de la tierra. Esa promesa le había dado a Abraham. Pero este pueblo que estamos salvando, que es la descendencia de Abraham, es un desastre. Es un absoluto desastre. Tercos como mulas, tontos, necios. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Espérame aquí, voy a ir y los voy a destruir. Voy a barrer a este pueblo. No me sirve. Y aún así voy a cumplir la promesa que le hice a Abraham, porque estás tú. Tú eres descendiente de Abraham. Y de ti, y de tu esposa, y de tu descendencia, voy a hacer otro pueblo aún más grande que este. Se va a postergar todo el proceso, pero para Dios no hay un problema. Y Moisés le ruega: por favor, no, mira que voy a hablar con ellos, por favor que no se diga que hicimos esto tan grande, que hiciste esto para ellos y de pronto Dios mismo los destruye, por favor, déjame hablar con ellos. Y Dios, ok. 2 veces ocurrió esto, 2 veces. La ocasión, ¿es esa una de las ocasiones en las que acá está refiriéndose en que Jehová miró para ver si había algún entendido que buscara a Dios? O tal vez otra época en la época de Abraham, antes de Moisés, Sodoma y Gomorra. 3
mensajeros, ángeles, fueron enviados a ver si había alguien bueno en estas ciudades, Sodoma y Gomorra. A ver si ya habían cometido el pecado imperdonable de que merecía la destrucción total. Y Abraham ruega por su sobrino Lot, que vivía en esas ciudades. Y Lot era bueno, y tenía su esposa buena, y sus hijas buenas. Por favor, sálvalos. Y ellos fueron salvados. Entonces, no sé exactamente si se refiere a un evento anterior, Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios, o es una referencia genérica de cada vez que ocurre esto. Y si hay otros eventos, ahorita no lo estoy recordando. ¿Qué más dice? Versículo 3. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que me hace recordar las épocas mencionadas, ¿no? Corrompido, inmundicia, inmundo. No hay ni siquiera uno. Versículo 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y no invocan a Jehová? Es una pregunta, no es una cosa obvia y lógica. Los que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Estamos hablando de los enemigos, los atacantes, los que vienen de afuera hacia adentro, como si nosotros pueblos fuéramos buenos. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad y no invocan a Jehová? Sigue el 5. Voy a continuar sin comentar porque debe haber relación. Allí tiemblan de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Ok. Os habéis burlado del consejo del pobre, pero Jehová es su refugio. Ok. Esto es una máxima, es un hecho. Lo acepto como hecho, pero me refiero, esta canción está hablando de lo que nos está pasando ahora mientras escribo la canción. ¿Es nuestro presente? ¿O es una representación en verso de las generalidades de la relación entre los malos, los justos, los que invocan a Dios, los que no invocan a Dios, lo que Dios mira, lo que hay en general en cualquier época aplicada? Y versículo 7. Oh, que saliese de Sión la salvación de Israel, cuando Jehová haga volver de la cautividad a su pueblo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Ok, ¿de qué cautividad me están hablando? Si es que ya Moisés rescató a Israel de su cautividad muchos años antes que David. ¿Cuánto tiempo antes? 500, más o menos 600 años después, 600 años antes de David, fue la historia de Moisés rescatando al pueblo de Israel. Más o menos, 600, 700, por ahí. 1000, ya estoy redondeando, ¿okay? No me cites. La cautividad, ¿a cuál se refiere aquí? Habla en general del cautiverio. Entonces, que saliese de Sion la salvación de Israel. Acá este último versículo está rompiendo el esquema de simple canción, poema genérico, y está entrando al nivel de profecía y revelación, porque la cautividad de su pueblo, o que saliese de Sion la salvación de Israel, está hablando un deseo, es a posteriori, es a futuro, y de David faltan 1000 años para Jesús. Entonces no estamos hablando del pasado, entonces no estamos hablando generalidades no más, sino profecías futuras. ¿Qué profecías futuras? No soy capaz de citarte. En Isaías dice tal cosa, en Ezequiel dice esto, en el libro de Daniel, en el Apocalipsis, sé por dónde están, pero no sé exactamente dónde están, a menos que me haya preparado para debatir en esos temas, ¿no es cierto? Pero no es mi caso, estamos leyendo. Que saliese de Sion la salvación de Israel. ¿Okay? Hoy en día tenemos al país Israel siempre en las noticias.
¿okay? Siempre las noticias porque tienen una agenda expansiva, una agenda invasora y destructora de los vecinos enemigos que impiden su agenda expansiva, su determinación a expandirse a todos los territorios prometidos por Dios a Abraham en el Génesis, cuando le dijo: todas las tierras de tus peregrinaciones, de tus viajes, van a ser heredadas para siempre para tu descendencia. Y las peregrinaciones de Abraham vienen desde el río Éufrates en la mitad de Irán hasta el río Nilo en la mitad de Egipto. Todo eso debería ser Israel, según esa profecía o esa promesa, ese convenio. Entonces el Israel actual está determinado aparentemente a expandirse a todo ese territorio, le pese a quien le pese. E Israel no tiene la fuerza para hacerlo, pero se ha involucrado tan habilidosamente con el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, para que le ayude con la fuerza de Estados Unidos a lograr esta expansión necesaria. Ahora, hay facciones que no todo Israel quiere, que la mitad no quiere, que la mitad se quiere, que hay un grupo extremista llamado los sionistas, y los sionistas son más ortodoxos. Tal vez extremista no es la palabra porque los enlaza con terrorismo, depende de la semántica que se utilice, pero los sionistas son los que profesan Sion. Sion es el pueblo de Dios, Sion es el lugar que está comunicado directamente con Jehová. Y todo esto viene desde el Antiguo Testamento. Y es verdad lo que viene del Antiguo Testamento. Pero la aplicación de ello, el cumplimiento de ello, no depende de que, porque Dios promete, se hace y se hace. No, depende, el cumplimiento de lo que Dios promete depende de la dignidad y merecimiento del protagonista del momento, del pueblo de Israel. Vamos a ver después de David, después de Salmos, después de Salomón, Proverbios, Cantar de los Cantares y varios libros que vamos a leer, como 7 libros más, vamos a entrar a la época de los reyes posteriores y cómo Israel se aleja de Dios. Y por alejarse de Dios, todas las promesas prometidas no se cumplen más. Es más, se convierten en castigos terribles. Israel como país, las 12 tribus, los 12 naciones descendientes de Jacob e Israel, papá, ¿no es cierto?, se corrompen a tal grado que se vuelven el pueblo peor del mundo. Y Dios los castiga abandonándolos primero, luego enviando pueblos vecinos a aplastarlos, para que en el aplastamiento, en la humillación, en el dolor, en el sufrimiento, en la esclavitud, se acuerden que tienen un Jehová que los puede salvar. Me han abandonado, dice Jehová, entonces ahí está vuestro castigo. Y no solo te abandono también, o dejo que me abandones, tú eres un pueblo bajo convenio, y tú has hecho convenio conmigo, y cada generación renueva su convenio, y estás haciendo convenio conmigo, y te tomo responsable de tu convenio quebrado, que tú quebraste. Entonces no simplemente, no quieres Dios, ok, no Dios, y Dios te da la espalda. No, ahora te castiga, porque como pueblo cumplidor del convenio, eres el pueblo más bendecido de la tierra, pero como pueblo quebrador del convenio, eres el pueblo más castigado de la tierra. Entonces, cuando a Israel le va bien, será producto de la dignidad, bondad de su gente, Israel como nación, de la bondad de su gente, espiritualidad de su gente, cercanía a Dios de su gente, para que Dios los esté bendiciendo. Y cuando les va mal, será producto de la maldad de su gente haberse olvidado de Dios, para estarlos castigando. Ahora, Israel se convirtió con el tiempo solamente en los judíos, que eran una de las 12 naciones o tribus que formaban el país de Israel. Solo es una, los judíos. Y el mundo, sin conocer este contexto, piensa que judíos e Israel es la misma cosa. No, judíos era un 12avo de lo que Israel significa, y han tomado todo el control. No sabemos dónde están los otros 11 doceavos. Bueno, 10 no sabemos dónde están. Y eso lleva a otras cosas. Las profecías del recogimiento del pueblo de Israel, las profecías de los cumplimientos de las bendiciones prometidas a cada una de las 12 tribus, etcétera, etcétera. No quiero desviarme. Pero no quiero decir judíos solamente. Pero los judíos,
tienen un papel muy importante en la historia de todo el pueblo de Israel. Empezando desde Jacob, o Israel, llamado, su nombre cambió, por eso son las tribus de Israel, porque el papá era Jacob, que se le llamó Israel. Desde que Jacob, o Israel, los bendijo a sus 12 hijos, la bendición sobre Judá, el padre de los judíos, fue en extrema importante. Y también sobre la bendición sobre José. Estas dos bendiciones fueron extremas importantes, y hoy en día solo sabemos de Judá y de José, de hecho. Pero Judá son los que se les determinó por bendición profética del mismísimo Padre Israel que iban a ser los portadores del cetro. Es una referencia gráfica de que van a ser los líderes, los reyes, los portadores de la ley y de dominio, básicamente, sobre las demás tribus. Y así ha sido. Y han guardado registros de todo lo que ha pasado, bueno, bonito, malo, feo, terrible, todo lo han guardado. Y eso es nuestra Biblia, entre muchos otros registros que se han perdido, pero es registro de los judíos, básicamente, hasta Jesús mismo, y hasta lo que dejaron los apóstoles, y ahí quedó la Biblia, hasta ese punto. Entonces, los judíos son los que, dentro de 1000 años, después de David, son los que matan a Jesús. Y antes de Jesús han matado a una lista de profetas en la misma Biblia, profetas que los mismos judíos han registrado. Y vino este señor, no sé, Isaías, Ezequiel, Elías, Zacarías, Nehemías, Abdías y todos los personajes que vienen en los próximos libros del Antiguo Testamento, y chocaron con nosotros los guardas de la ley. Sí, pero nosotros los guardas de la ley estamos corruptos, tenemos precio, nos vendemos por cualquier cosa, hacemos injusticia a los que merecen justicia, etc. Entonces aparece alguien y a hablarnos que debemos arrepentirnos. ¿Qué cosa? A mí, gran autoridad, yo soy heredero directo de Abraham, yo soy el linaje de la familia tal, soy judío. No puedes decirme nada. Ley, muerte, castigo, prisión, quemado vivo, ahorcado, matado con la cabeza, y todo lo que hemos visto. Judíos. Luego los judíos eran aplastados por Siria, aplastados por Ciro, aplastados por Nabucodonosor, por Babilonia, por Egipto, cuánta desgracia han tenido. Esparcido su templo, se les destruyó, el segundo templo se les destruyó, esclavitud, violaciones, destrucciones horrorosas. Vamos a leer todo eso. El libro Lamentaciones es para cortarse las venas de horroroso lo que está pasando. Madres comiéndose a sus hijos por hambre. No estoy exagerando. Vamos a llegar a eso. ¿Por qué es un pueblo tan malditamente castigado? Porque bajo convenio se alejaron de Dios y hay castigo. Más terrible que cualquier otro pueblo que haga maldades, pero no ha hecho convenio con Dios. Y cuando Israel se arrepiente, es bendecido por Dios. Y vemos este ciclo, ida y vuelta, a través de toda la Biblia. Ahora, Israel era este grupo contenido de gente, herederos sanguíneos de la promesa de Abraham. Eran generaciones de generaciones de generaciones de generaciones. Pero la promesa de Abraham no se detiene solamente en tu descendencia. Dice, por medio de este convenio y por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias. Y no todas las familias de la tierra son descendientes de Abraham, pero sí todas serán bendecidas por medio del convenio. ¿Y cuál es el convenio? Resulta ser el Evangelio, resulta ser el conocimiento de Jehová, resulta ser la expiación y salvación que Jesucristo el Redentor viene a hacer en el meridiano de los tiempos para lograr nosotros hacer uso de la misericordia otorgada cuando la justicia ya nos tiene condenados. Y entonces todos los que aceptemos el Evangelio y sigamos a aquel que ha marcado el camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, eso se dijo 1000 años después de David, y todos estos tienen conocimiento de lo que va a pasar. Va a venir el Salvador. ¿Cuándo vendrá? Ojalá que venga, ojalá que lo vea, ojalá. Y ocurrió en el año que hace 2000 años más o menos ocurrió. Y los judíos lo mataron.
Y las profecías de los últimos días, ya no hoy, sino cuando se cumplan los últimos días, cuando la tierra deje de ser, cuando venga Jesús por segunda vez, en gloria y en juicio, y ocurran tantas cosas que son profetizadas en el Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel, en Isaías, en libros apocalípticos y proféticos de los últimos días, la segunda venida, ahí se habla de Sión otra vez, como pueblo de Dios. Ahí se habla la salvación de Israel. ¿Que otra vez vamos a tener a los judíos gobernando y dominando? ¿Eso es lo que ellos creen? ¿Eso es lo que debemos creer? ¿O es que porque todas las familias de la tierra puedan ser bendecidas por medio de las bendiciones del Evangelio, que viene por esta generación prometida desde Abraham? Sí, pero ya salió. Jesús murió, resucita y se reúne con sus apóstoles y les dice, y con 500 personas más, y les dice, ahora sí, a predicar esto a todas las naciones. Ya no solo a los del pueblo de Israel, ya no solo a los descendientes literales de Abraham. Pablo mismo les dijo a los que se defendían y ufanaban de que yo soy descendiente de Abraham, tú no, y ellos no, ¿por qué vamos a darles bendiciones a ellos? ¿Por qué Dios los va a mirar a ellos? Y Pablo les dice, mira, Dios puede levantar descendientes de Abraham aún de estas piedras, dijo. ¿Okay? Eso de ser descendiente literal ya no tiene ningún valor. Lo tuvo hasta que Jesús vino y cumplió todas las cosas. Y no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y a partir de ahí se aplica de la manera en la que Él dice. Y Él dice, ahora sí a todas las naciones. Entonces, no es equivocado decir que de Israel venga la salvación. Pero Israel ya no es este territorio triangular en el Medio Oriente. Israel ya no es este grupo de judíos que gobiernan con el cetro prometido desde Jacob. Israel ahora son todos los convertidos al Evangelio de Jesucristo. Israel ahora son todos los que hacen convenio con Jehová, con Jesucristo, para volcar mi vida a Él y que Él vuelque su vida, sus bendiciones a mí y por convenio seguir lo que está estipulado. Y no voy a entrar a lo que está estipulado. Entonces ahora esta salvación de Sión, pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Solo ellos allá en Tel Aviv? ¿En Israel geográfico? ¿Solo si soy judío de sangre? ¿Solo si tengo acá el sombrerito judío? No. Si acepto a Jesucristo, si soy parte del convenio, si hago convenio, ¿cómo? Me dejo entender. Y ni siquiera es convertirme al judaísmo, porque el judaísmo se quedó detenido en el tiempo, siendo la tribu seleccionada por bendición profética desde Jacob, sí, hasta que llegó Jesús y cambió las cosas. Cambió las cosas completamente. No guardaron su responsabilidad bien los judíos. Y en su terquedad han seguido haciendo lo que han seguido haciendo, y han seguido sufriendo lo que han seguido sufriendo, y logrando lo que han logrado, y es la historia de los judíos. Por alguna razón, historia importante para Dios, y ahí están. Ahora están en aras de construir el tercer templo, y las últimas profecías dicen que en el momento más aciago de su completa e inevitable destrucción, los judíos estarán huyendo por su vida, dirigiéndose hacia el monte de Getsemaní, monte de los olivos. Y el monte se partirá en dos, y vendrá el mismísimo Señor, y se pondrá frente a ellos. Y ellos dirán, ¿quién eres tú? Y Él dirá, soy yo a quien ustedes crucificaron. Y mostrará sus marcas en las manos, sus marcas en los pies, sus marcas en el costado. Oh, cómo os hubiera juntado como gallina junta sus polluelos, cuántas veces y no quisiste. Frase célebre profetizada desde Isaías, dicha por el mismísimo Jesús en su vida mortal y repetida en el último momento que estoy mencionando. Y allí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Jesús es el Cristo. Y el pueblo de Dios será Sión. Ya no esos célebres herederos sanguíneos, descendientes literales de nada, sino los que hacen convenio. Todos los que estaban fuera de la generación sanguínea se les llamaba gentiles. Son los infieles, los anatemas, los herejes, lo que quieran llamarlos desde antes. Pero ya no.
Los gentiles han venido a ser quienes han recibido el Evangelio, lo han aceptado con corazón más humilde que los mismos portadores del Evangelio, que estaban todos podridos. Y es por los gentiles muchas veces que los literales han venido a entender las cosas mejor o a entercarse más en su mal entendimiento. Generación de víboras, les llamó Jesús a esos mismos portadores y guardas de la ley. Porque con vuestra boca me alaban, pero con vuestros actos y vuestro corazón están lejísimos de Dios. No tiene nada que ver la asignación original, la profecía original. Si yo no lo merezco, no se cumple. Se cumplirá, pero no para mí. Porque Dios no pierde, yo pierdo. El cumplimiento de su promesa en mí lo pierdo. Se cumplirá en otro, que lo merezca mejor. Porque no es el camino de Dios el que se frustra, sino el camino del hombre, cuando él no cumple lo que Dios pide y se frustra su propio camino. Oh, que saliese de Sión la salvación de Israel, de Sión, del pueblo de Dios, que de ahí saliese la salvación de Israel por cumplimiento del convenio y sean bendecidos. Ese es el deseo de, en este momento, de David, en este momento del pueblo directo, literal, sanguíneo, herederos o descendientes de Abraham. Hasta ese momento es así, hasta Jesús mismo es así. Pero la profecía se expande a todas las familias de la tierra. Y Sión viene a ser el pueblo de Dios, el pueblo del convenio, hacer convenio. Cada uno que hace convenio, venga de donde venga y cambia su vida y acepta el evangelio en su vida y se acerca a Dios por convenio, es parte de Sión. Ya no sirve hablar de esos ortodoxos, extremistas, sionistas, como una facción específica, exclusiva del círculo cerrado de allá del Medio Oriente. Ya no sirve eso. Hay un completo malentendimiento de lo que el cumplimiento de las profecías por dignidad personal en nosotros por bendición significa. Estoy siendo atrevido al decir lo que estoy diciendo, pero comparto lo que entiendo. Continúa diciendo, cuando Jehová haga volver de la cautividad a su pueblo. Otra vez, ¿de qué cautividad estamos hablando? La última cautividad que han tenido los judíos ha sido la conocida por la Segunda Guerra Mundial, Hitler, los nazis y el Holocausto y todo esto, de los cuales hay muchísimo tema que desmembrar y aclarar y corregir y entender. Muchísimo, y no es mi tema, pero fue la última cautividad de la que supimos. Hoy en día, los judíos tienen una campaña mundial en la que se pintan a sí mismos como los pobrecitos, los víctimas de este odio semita que existe en el mundo. Todos nos odian, son antisemitas y con técnicas geosociales, geopolítico-sociales, están satanizando el antisemitismo y lo cual solo hace un brote masivo de más antisemitismo. Pero el antisemitismo no es el problema. Es la opinión que unos tienen y que hacen que los otros tengan de ser un personaje específicamente especial, diferente. ¿Que eres diferente? Tengo frases que no debo decir. Eres igualito que el resto, castigado por mala acción, bendecido por buena acción. Todos los demás también. Y se cumplirá todas las profecías, cada una de ellas, en ti para tu bien o contra ti para tu mal. La cautividad de la que creo que se está hablando acá, porque la última que sabemos es en ese holocausto que fue hace 50 más 20, casi 80 años, 70, 80 años. Pero aquí todo este capítulo habla de otro tipo de cautividad, la corrupción. Se han desviado, versículo 3, desviado, se han corrompido, no hay nadie que haga el bien, no hay ni siquiera uno. Han hecho obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Qué más? Nos atacan, nos devoran como si fuésemos pan. Los malos no invocan a Jehová, nos devoran. ¿Has visto lo que está ocurriendo con los cristianos en el África? En el Medio Oriente también. Parece que hay una campaña no publicada, no dicha, no aceptada,
de eliminación de cristianos. ¿Y qué cristianos? ¿Católicos? ¿Adventistas? ¿Protestantes? ¿Testigos? ¿Mormones? ¿Evangelistas? Todos son cristianos. Entonces, cualquiera. Hay una campaña de asesinato, de destrucción a los cristianos en varios sectores de África, el Medio Oriente, pero masiva y total y no reportada, y es espantosa. Devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y no invocan a Jehová. Los malvados que nos destrozan no invocan a Jehová. O nosotros que estamos siendo destrozados, en nuestro destrozamiento, ¿no estamos invocando a Jehová lo suficiente? Recuerda que esta vida no es la trascendental. Es muy importante para propósitos posteriores y debido a causas anteriores. Pero no es todo. Entonces, pase lo que nos pase, sea terrible o maravilloso, tiene consecuencias. Y las consecuencias son directamente relacionadas a lo que yo tengo acá dentro. No a la casa que tuve, no al éxito financiero, no a la fama, no a mi nada externo, sino a mi interior. Y ese es mi cumplimiento personal íntegro de mis convenios con el Dios del cielo. Vivo, muero, feo, bonito, grande, pequeño, no importa. Esto es lo que importa. Y de eso, de ese mundo es donde estamos cautivos, del cual no puedo evolucionar aquí en mi convenio lo suficiente porque estoy cautivo. Pero si de Sión sale la salvación, de Sión, el pueblito de Dios bajo convenio, sale la salvación por ejemplo, por predicación, por dando el ejemplo me refiero, por predicación, por logro, por influencia, y convierto a otros, los estoy sacando del cautiverio. Y convierto a Israel, no ese país en el Medio Oriente, no, Israel, el pueblo de Dios, el pueblo del convenio. Hoy todos podemos ser el pueblo del convenio, porque todas las familias de la tierra serán bendecidas por aquel convenio que se hizo a Abraham hace 4000 años. Todas las familias de la tierra que absorban el convenio, hagan el convenio y vivan el convenio. Así volveremos de la cautividad a su pueblo, este pueblo de gente bajo convenio. Y se regocijará Jacob, que es el padre original de estos 12 tribus llamado hijos de Jacob. A Jacob se le cambia de nombre a Israel, y ahora son los hijos de Israel. Y acá dice, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Esta palabra de Israel tiene un doble significado, porque es el nombre de Jacob y también es el nombre de toda la descendencia beneficiaria de las bendiciones del convenio, que ya no solo son el grupo sanguíneo, sino ahora son todas las familias de la tierra que quieran, puedan, deseen, hagan convenio con Dios. Y se alegrará Israel, porque será bendecido. No ese Israel del Medio Oriente. Todo esto que sale en las noticias es una perversión de la interpretación de las Escrituras realmente. Y es mi opinión. Y no soy doctor, no soy estudiado con acreditaciones teológicas, no lo soy. Soy un simple buscador de cumplir el convenio. Es todo. O que saliese de Sión la salvación de Israel, porque si no es así, solo hay destrucción. Cuando Jehová haga volver de la cautividad a su pueblo, la ignorancia y la ceguedad y la estupidez y la necedad, como dice al inicio de este capítulo, es una cautividad. Cuando nos haga salir de la cautividad, entonces se regocijará Jacob, el padre original, como si estuviera allá mirándonos, entre todos los que han pasado ya. Y se alegrará Israel, todos los que estamos bajo convenio. El convenio de Israel, el recogimiento de Israel. Deja de pensar en esto como solamente los descendientes literales. Ya no es así. Desde hace 2000 años no es así.
Conclusión, alejarse de Dios es maldad, tiene repercusiones de castigo. Por más que te vaya bien, el castigo tal vez no sea ni ahora ni aquí, pero será terrible, porque luego viene el tiempo que realmente importa, y será terrible. Necedad es alejarse de Dios. Alejarse de Dios es necedad. Sabiduría es acercarse a Dios. Acercarse a Dios es sabiduría. Y hoy día en las ideologías de este mundo y esta generación se predica exactamente lo contrario. Si buscas a Dios, eres un tonto. Si te liberas de Dios, eres un sabio. Exactamente lo opuesto a lo que nos enseñan las Escrituras. Dejo aquí este capítulo. Se ha hecho más largo de lo que pensé, siendo un capítulo tan corto. Me ha dejado mucho que pensar. Mucho que pensar. Nuestros tiempos han sido vistos por todos los profetas de antaño. Nuestros tiempos han sido vistos por todos los profetas de antaño. Nos vemos en el próximo episodio.